La semana anterior empezamos el capítulo 2 del Evangelio de Juan y estuvimos estudiando el primer milagro que hizo Jesucristo allá en las bodas de Caná, un milagro semipúblico ya que fue un grupo de personas los que lo presenciaron. Y luego nos dice el relato que viajó con su mamá, hermanos y discípulos a la ciudad de Capernaum. Esta semana pues veremos cómo Jesucristo viaja a Jerusalén a participar de lo que sería la primera Pascua ya en su ministerio público activo y la experiencia que se da en este viaje. Así que veamos ahora la segunda parte del capítulo 2. Dice, versículo 13, estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Si ustedes se recuerdan, la semana anterior nos quedamos con que de la ciudad de Caná habían viajado con toda su familia, discípulos, a Capernaum. Estuvieron unos pocos días y entonces el versículo 13 nos dice que debido a que estaba próxima la Pascua de los judíos, entonces Jesús decidió subir a Jerusalén. En su relato, Juan menciona 3 Pascuas a través de todo el Evangelio. Y tenemos entonces la primera Pascua en el versículo que acabamos de leer, 2:13. Luego voy a mencionar una segunda Pascua en el capítulo 6, versículo 4, que dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y el Evangelio menciona una tercera Pascua en el 11:55, que dice, ya estaba próxima la Pascua de los judíos y muchos subieron de esa región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Después de este versículo 11:55 se menciona otra vez, hay algunos versículos que hablan de la Pascua. Sin embargo, todos estos versículos se refieren a esta tercera Pascua. Un detalle, si ustedes se recuerdan, hemos aprendido siempre que el ministerio de Jesús fue de 3 años, ¿verdad? Y precisamente estamos viendo en el versículo 13, después de aquel primer milagro en Caná, que fue un milagro semipúblico, porque fue un grupo reducido de personas los que lo presenciaron, pues aquí vamos a ver ya como que se lanza su ministerio público y se lanza en la primera, esta Pascua que estamos viendo aquí relatada. Vamos a ver también otro detalle. Jesús, como judío, celebraba la Pascua. O sea, en cuanto a todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento, Jesús era un fiel cumplidor de todas aquellas enseñanzas que correspondían al pueblo judío. Por esta razón, iba a llegar él a Jerusalén a celebrarla. En Deuteronomio 16:1 dice, guarda el mes de Abib y celebra la Pascua del Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Así que esta celebración reunía a muchos judíos en la ciudad de Jerusalén. Los estudiosos, hay variedad de números, pero algunos calculan que usualmente Jerusalén podría tener entre unos 100, 200,000 habitantes. Hay fuentes variadas. Algunos llegan a decir que hasta más, quizás 500,000 habitantes. Sin embargo, para la fiesta de la Pascua, algunos opinan que la cantidad de gente en Jerusalén podría duplicarse, podría llegar hasta 1,000,000, y hay uno que otro autor que llega a decir que hasta quizás llegaban a haber 2,000,000. En pocas palabras, esa ciudad estaba atestada cuando se celebraba la Pascua. Ustedes se recordarán que los varones judíos tenían la responsabilidad habían 3 fiestas principales, una de estas era la Pascua, y había el compromiso de ir a celebrar esto. Ahora había una diferencia, estaban los que vivían cerca, en un radio de 80 kilómetros, pues ellos tenían la responsabilidad de asistir cuando fuera posible, y los demás lejos, quizás de una manera más espaciada. Pero sí, lo que queremos que quede claro es que había bastante gente en Jerusalén para la celebración de la Pascua. El versículo 14 ya nos relata y dice que al llegar Jesús halló en el templo a los que vendían vacunos, así dice la Reina Valera 2015, la 60 dice bueyes, ¿verdad?
y también ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Bueno, aquí les voy a enseñar donde dice templo. La palabra que se utiliza es esta que yo les tengo acá, que dice hieron, ¿verdad? Y hay otra palabra para templo que es la palabra naos. Más adelante, cuando vamos a tocar ese tema del templo, se utiliza la palabra naos. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Y por eso les puse un ejemplo. No es que llegó Jesús y ustedes van a creer que toda esta gente que describen ahí, los vendedores de animales y los cambistas, estaban en la zona principal del templo. Vamos a tratar de ilustrarlo acá. No es aquí, en esta zona donde estaban, sino estaban en esta zona que se llama el atrio de los gentiles. En este lugar es hasta donde podían llegar los creyentes gentiles. A ellos no se les permitía el ingreso que estaba, llamemos, autorizado para los genuinos judíos. Vamos a ver si puedo borrar aquí. Ahí estamos. O sea, esta zona, aquí sí no podían entrar. No podrían entrar gentiles aunque fueran creyentes. En el estudio que estuve preparando para uno de los pasajes que me tocó enseñar en la iglesia, leí un poco. Habían gentiles que eran prosélitos. Estos prosélitos habían cumplido todo el ritual para incorporarse como que fueran ya creyentes judíos, que incluía la circuncisión y participar de los sacrificios y todo como los judíos. Pero habían otros que eran gentiles, que eran creyentes en la enseñanza del Antiguo Testamento, pero que no se habían incorporado plenamente. Por ejemplo, estos no se habían circuncidado. Entonces, este tipo de digamos, creyentes no judíos podían llegar hasta el atrio de los gentiles. Cuando estudiamos Tesalonicenses el día de ayer, yo les enseñaba que habían judíos que creyeron muy pocos en la ciudad tesalónica, pero habían unos gentiles fieles que creyeron bastantes. Se considera que eran de estos, que iban a las reuniones, pero no eran aceptados totalmente porque no se habían querido circuncidar. Bueno, esto es solo un poco de ampliación. Muy bien. Debemos saber que la celebración de la Pascua reunía una cuantiosa cantidad de visitantes en Jerusalén. Ya les dije más o menos los números. Los visitantes lejanos, como no podían traer el animal que tenían que llevar para presentar el sacrificio, entonces los tenían que comprar. Ahí puse una palabra in situ. Eso quiere decir en el lugar, ahí propiamente en Jerusalén. Y por otro lado, todo varón judío arriba de cierta edad tenía que pagar un impuesto que era el impuesto del templo. Y este impuesto se tenía que pagar en la moneda autorizada. Entonces, si usted se recordará, allá en Hechos 2, cuando Pedro da su primer discurso evangelístico, ahí se nos dice que había una comunidad de creyentes que venían de muchas partes y que hablaban muchos idiomas. Venían de donde estaba el imperio griego y romano, parte de Europa, norte de África, en la parte del Oriente Medio. Habían judíos en todo ese lugar y que habían llegado a Jerusalén cuando fue el día de Pentecostés. Bueno, aquí venían judíos que venían de muchas regiones, donde el dinero que se utilizaba era distinto al que se utilizaba en Jerusalén. Y esto nos ayuda a entender por qué razón Jesucristo está encontrando gente que vende bueyes, que vende ovejas y que vende aves, y también por qué es que habían cambistas. Bueno, porque sencillamente pues alguien que venía desde muy lejos no podía traerse una oveja de cientos de kilómetros, entonces era más práctico comprarla ahí. Pero le contaré que ahí, oyendo algunos mensajes, resulta que tenían un sistema ahí en este lugar en donde podría ser que un visitante no muy lejano, quizás de una aldea cercana, venía con su animalito. Entonces habían inspectores que tenían que verificar que el animalito no tuviera defectos y que calificara. Entonces comentan algunos, valga la redundancia, comentaristas, que había un poco ahí en nuestro lenguaje actual, un poco de mafia,
porque estos inspectores revisaban al animalito y casi siempre le encontraban defecto, haciendo que el visitante tuviera que comprar el animalito ahí en este lugar. O sea, ya habían trucos ahí de negocios. Por otro lado, el impuesto, por orden de los directivos del templo, tenía que pagarse, había solo una o quizás una segunda moneda que era aceptada. Así que tenían que caer con los cambistas, con la respectiva comisión, para poder pagar el impuesto del templo. Para el tiempo de Jesús, que es lo que estamos viendo ahorita, en vez de un ambiente de oración pasible y adoración, principalmente para los gentiles creyentes que llegaban y no podían pasar del atrio de los gentiles, ¿verdad? Ese lugar se había convertido en un lugar de negocios ruidoso, pero también muy lucrativo para los sacerdotes. Pues este ambiente es el que encuentra Jesús cuando llega ahí a la zona del templo, a la parte del atrio. Y aquí en este momento voy a hacer una pausa y voy a buscar leerles un pasaje para que nos ayude a entender un poquito la situación con la que se encontró Jesús y por qué fue la reacción que vamos a ver en él. Así que, si gustan, pues, si usted tiene ahí su Biblia en la mano, puede ubicar a Isaías capítulo 1. A ver, abra su Biblia o encienda su dispositivo. Ahora, si lo tiene el mismo que está viendo la clase y se va a desconectar, entonces yo se lo leo, pero trate usted de buscarlo en su Biblia. Isaías 1, versículo 10 en adelante. Este mensaje lo escribe Isaías y por supuesto fue antes del cautiverio. Y oigan cómo describe Isaías a Israel, obviamente por revelación de Dios. Dice, escuchen la palabra del Señor. Y oiga cómo se refiere al pueblo, porque este es el reino del sur, ¿verdad? Oh gobernantes de Sodoma, escucha la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. Imagínense cómo se está refiriendo al pueblo judío aquí el profeta. Dice el Señor, ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, del cebo de animales engordados. No deseo sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. Cuando vienen a ver mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? No traigan más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación. También las lunas nuevas, los sábados y convocar asambleas, o sea, todas estas festividades que hacían los judíos teóricamente para honrar a Dios. No puedo soportar la iniquidad con asamblea festiva, dice. Mi alma aborrece las lunas nuevas y sus festividades. Me son una carga. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, yo no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Amparen a la viuda. Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, serán consumidos por la espada, porque la boca del Señor ha hablado. Así que esto fue cientos de años antes y posteriormente vino el cautiverio babilónico, porque el pueblo no se arrepintió de su mala conducta. En aquellos días tenían mucho problema con adorar a otros dioses, con participar del rito, de los cultos a otros dioses y sus costumbres. En el tiempo de Jesucristo ya no era ese el problema.
ya no había idolatría, era un pueblo de un solo Dios, pero su vida moral se había deteriorado, su vida espiritual se había estancado y se había desvirtuado lo que Dios quería. Así que, regresando a nuestra escena, pues notaremos esto. Solo Juan relata esta limpieza al inicio del ministerio público de Jesús. Hay dos momentos donde se ve la limpieza de este lugar, como la que hizo Jesús aquí, la que estamos viendo en Juan al inicio de su ministerio, y la segunda limpieza la relatan los otros 3 evangelios. Y ahí les pongo las citas para que después la revisen en Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Ellos describen, después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesucristo vuelve a hacer una limpieza ahí en esta zona del atrio del templo. Ahora sí, vamos a ver la escena de lo que relata aquí Juan, versículos 15 y 16. Y después de hacer un látigo de cuerdas, y algunos consideran que agarró de los lazos con que estaban agarrados algunos de los animales, se hizo esa reata, ¿verdad? Dice que los echó del templo, y oigan, los echó del templo junto con las ovejas y los vacunos, o sea, los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí esas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Yo sé que todos los que estamos ahorita aquí hemos leído este pasaje. Algunos quizás nos ha causado un poco de incomodidad porque es una faceta del Señor Jesucristo que no la vemos en el resto del relato de los evangelios, solo esta primera ocasión y la segunda que se ve después, ¿verdad? Y uno, como dice, ¿cómo va a ser posible si esa no es la imagen que tenemos del Señor? Pero por eso le leí el pasaje de Isaías, porque así como en aquel momento el Señor estaba irritado con cómo estaba viviendo el pueblo de Israel, aquí nuevamente Jesucristo llega y se encuentra esa escena, donde un lugar que era un lugar de adoración, de venir a buscar el rostro del Señor, a restablecer la comunión, etcétera, se encontró con un mercado de negocios, ¿verdad? Ahora, yo no me había percatado de esto que les voy a comentar. Estaba escuchando a este pastor John MacArthur y él de pronto dice, y aquí vamos a ver un milagro, dice, pero que fue un milagro distinto a todos los que ha hecho el Señor Jesús. Y en ese momento dije, ¿de qué está hablando este hermano? Si yo aquí en esta sección no veo que haya habido un milagro, pero les voy a decir cómo él lo explica. Y me parece bastante razonable. Imagínense cuánta gente habría ahí en ese atrio. Es que era un gential, ¿verdad? Entre los que vendían los animales, los que cambiaban plata, la gente que compraba, los que hacían cambios y todo. Era una cantidad de gente enorme. Y lo que yo no me había puesto a pensar es cómo podía ser posible que un hombre pudiera sacarlos a todos de esta área del templo, porque ahí dice que los echó a todos del templo, dice. Y dice a todos, ¿me explico? Entonces, yo no me había percatado, pero me parece interesante porque lo que estamos viendo aquí es la autoridad del Señor Jesús. No hubo heridos aquí, no dice que haya lastimado a la gente o que haya lastimado a los animales. Obviamente ejerció autoridad, pero los logró sacar a todos. Y este es el aspecto que decía este hermano. Es que aquí obró la autoridad del Señor de una manera, voy a decirlo así, milagrosa, porque Él dio la orden, les dijo, salgan de acá, fuera de acá, ¿verdad? Quiten estas cosas, no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Y los logró sacar. Así que ya reflexionando yo, no había visto esa faceta, pero en realidad algo espectacular hizo el Señor Jesús para controlar esa cantidad de gente y que no hubiera una revuelta ni nada de eso. Ahí les voy a comentar más adelante cómo tenían cuidando a los judíos ahí los romanos. Voy a ir a Isaías nuevamente para hacer una referencia de la percepción de este lugar para el Señor. En Isaías 56:7 dice, a estos yo los traeré al monte de mi santidad, y el contexto de ese pasaje es un llamamiento a gentes de distintos lugares y situaciones para acercarse a Dios. Y por eso dice,
A estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Y tome nota, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es el anhelo del Señor, que sea casa de oración para todos los pueblos. Pero acabamos de ver aquí que al final del versículo, vamos a poner la lucecita, dice: quiten de aquí todas estas cosas y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Lo que el Señor quería que fuera una casa de oración, Jesucristo se va a encontrar que es una casa de mercado. Entonces vemos ese contraste, ¿verdad? ¿Cómo no va a reaccionar con ese celo que vamos a ver más adelante, que nos dice que tuvo el Señor? Dice aquí también, en la segunda limpieza al final de su ministerio, que no aparece en Juan, sino en los demás evangelios, aparece esta cita. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y ahora sí, entonces entendemos un poco más la acción de Jesucristo contra toda la impiedad, este abandono del anhelo del corazón, de la relación con el Señor. Y ahí fue donde está marcando una pauta, porque precisamente vamos a ver que el pueblo de Israel iba a pasar a otra situación como fruto de su rebeldía. Note que Jesús dice: la casa de mi padre, indicando su autoridad para hacer lo que hizo. Porque estamos en una fiesta de Pascua y de repente la gente mira a un fulano ahí con su látigo de lazos, ¿verdad? Y dice: ¿y este quién es? O como diríamos aquí, ¿y este quién se cree? Pues precisamente dijo: la casa de mi padre. Y ahí se está identificando a él ya precisamente como el Mesías, el ungido, ¿verdad? Bueno, no dijo, por cierto, mayor cosa en cuanto al negocio de los sacerdotes, pero por supuesto su acción de desalojo atentaba contra dicho negocio. Y desde el inicio, si ustedes quieren, ya se está echando de enemigos a todos estos dirigentes judíos del momento. Dice: los echó del lugar. No hay evidencia de que los haya lastimado, tanto a personas como a animales. Aunque fue una acción fuerte, note esto, aunque fue una acción fuerte, no fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los romanos en la fortaleza Antonia. Resulta que ahí en una horita, en un sector de donde estaban las instalaciones del templo, había un regimiento romano permanente que se mantenía cuidando, más en esta época que se llenaba de gente. Entonces, esta acción de Jesús, por eso repito, fue efectiva, ahí se sacó a toda la gente, pero no se ocasionó una revuelta. Si hubiera habido relajo, lastimados y todo, rápido hubieran llegado los romanos a poner el orden. Entonces, el Señor Jesucristo manejó de una manera adecuada, con autoridad, pero a la vez correcta, para desalojar a la gente de ese lugar. Dice el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y esta es una cita del Salmo 69:9, que dice: pues el celo por tu casa me ha consumido, y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Así que los discípulos, bueno, Juan escribiendo dice que los discípulos en ese momento les vino a la mente este pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? El celo por tu casa me ha consumido. El versículo 18 nos relata: los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? En pocas palabras, bueno, ¿y tú quién eres, verdad? Así que es interesante notar que los portavoces de los judíos, fíjense, no cuestionan a Jesús del por qué hizo lo que hizo. Ellos no llegaron a decirle: mira, ¿por qué estás sacando a la gente? Porque el preguntar ¿por qué estás sacando a la gente? Ya tenía una respuesta, porque han convertido el lugar que es para las cosas de Dios en un lugar de mercado, de negocios y de puro business humano, ¿verdad? Por amor al dinero. Así que no le preguntaron por qué, sino le dicen, como quien dice: ¿con qué autoridad lo has hecho?
tienes la autoridad para hacerlo. Y entonces le piden una señal. Eso quiere decir, le piden un milagro que pruebe, pues, quién es él, con qué autoridad lo hace. La respuesta de Jesús fue, bueno, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí es donde le digo que se utiliza la palabra que significa templo también y se refiere ya a toda la instalación, que es la palabra naos, ¿verdad? Y dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús sí les dio una señal, pero no la que ellos querían, porque ellos querían una señal inmediata. La señal que Dios les dio a Jesús fue una que se llevaría a cabo después de su muerte y resurrección. Y ciertamente se cumplió, ¿verdad? Se cumplió. Murió, fue sepultado y resucitó. Y eso se refería a él, a su cuerpo mismo. Pero hagámonos la pregunta, ¿y por qué no hizo una señal? Si él podía hacerlo. ¿Se recuerdan lo que vimos la semana pasada cuando dijo Jesús, todavía no es mi hora? El Señor va a hacer las cosas que tiene que hacer según la voluntad del Padre. Así que, claro, él pudo haber hecho un milagro y en ese momento causar un espectáculo y una conmoción dentro de toda la gente, pero aún no había llegado su hora. Y yo noto acá, y aunque hubiera hecho una señal, aunque hubiera hecho un milagro, yo creo que ellos de todos modos no hubieran creído. Y voy a ampliar este concepto un poco más adelante. Versículo 20. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Por supuesto, nos damos cuenta que no entendieron lo que quiso decir Jesús, ¿verdad? Porque Jesús está hablando de su cuerpo y estos dijeron, está hablando de este templo. Bueno, este templo, estudiamos que fue un segundo templo, este no es el que construyó Salomón, sino es el que se construyó después del cautiverio con el liderazgo de Zorobabel y otros, y años después, buen número de años después, Herodes emprendió una remodelación que más o menos se calcula que le empezó 20 años antes de que naciera Jesucristo, y para el momento que estamos viendo aquí, no había concluido esa remodelación. Esta remodelación y ampliación que hizo Herodes ya ni la terminó él, se terminó hasta como en el año 63 después de Cristo, para que 7 años después viniera el general Tito, ¿verdad? Y arrasó con Jerusalén y destruyó el templo. Y desde ahí quedó el pueblo judío desparramado por todo el mundo. Jesús pudo haber destruido y reconstruido ese templo, pues él es Dios, pero él no vino a eso. Él no vino a revitalizar la espiritualidad judía como había estado, sino vino a establecer un nuevo orden de adoración a Dios. Y repito, aunque pudo haberlo hecho, no lo hizo porque él venía con otra misión. Por cierto, solo un detalle, estas palabras de Jesús fueron usadas durante su juicio, porque ahí en Mateo 26:61 dice que no lograban cómo acusarlo y aparecieron, por supuesto, 2 testigos falsos, ¿verdad? Y dijeron, y este dijo, refiriéndose a Jesucristo, puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en 3 días. Y por supuesto que cambiaron las palabras, porque Jesucristo no dijo que iba a derribar el templo de Dios, él dijo, este templo, ¿verdad? Y los otros, pero ahí más adelante, tergiversando las palabras, usaron esto que vimos en este pasaje. Versículos 21 y 22. Y aquí Juan nos aclara precisamente lo que estaba diciendo Jesús. Pero él, o sea, Jesucristo, hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Juan interpreta las palabras de Jesús y cómo las mismas se cumplieron cuando resucitó y que entonces fue que creyeron sus discípulos. Ustedes se recordarán que cuando estudiamos Lucas, pues en realidad los discípulos no tenían la expectativa de que el Señor hubiera resucitado, ¿verdad? Estaban desanimados, algunos regresando a sus tareas. Así que por eso aquí nos está explicando Juan que creyeron hasta cuando Jesús resucitó.
Versículo 23. Mientras él estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. O sea, en los días subsiguientes, Jesucristo sí hizo señales. Vamos a ver que después de esta escena en el patio de los gentiles, durante la fiesta de la Pascua, hizo señales que posiblemente fueron sanidades y exorcismos, que son los que vemos relatados en los evangelios. Y se nos dice que algunos de los que estaban ahí creyeron en él. Es posible que algunos tuvieran esta fe genuina que salva, pero otros, y quizás los más, creyeron que era un profeta, pero no necesariamente lo reconocieron como Dios. Y entonces nos amplía el versículo 24 y 25. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Así que no es solo cuestión de decir Jesús, Jesús y actos externos, sino el Señor conoce el corazón de los que se acercan a Él y si son genuinos adoradores. A Jesús no lo impresionan las apariencias. Él conoce el corazón del hombre. Un par de citas. Primero de Samuel 6:7, cuando envía el Señor al profeta Samuel a escoger al que va a ser rey de Israel, le dice a Samuel: no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y Jeremías 17, del 9 al 10 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Así que por eso aquí se nos dice, el Señor no se fiaba de las reacciones y manifestaciones externas de la gente, porque Él conocía íntimamente, internamente a todas las personas. Les voy a poner un ejemplo para ir terminando. Los portavoces, estos judíos, ahí en este patio de los, o atrio de los gentiles, le dijeron: bueno, ¿con qué autoridad? Danos señal. Esto, danos señal. Bueno, en Juan 6, por poner un ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, se recordarán, en este capítulo se da el milagro de la alimentación de los más de 5,000 personas que estaban ahí, ¿verdad? En ese capítulo 6, al llegar al versículo 15, fruto de que le había dado comida a toda esta cantidad de gente, Jesús observa y dice: Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey. Se retiró de nuevo al monte él solo. Ojo, la gente maravillada, imagínense, le dio de comer pan y pescado. ¿Qué querían hacerlo rey? Estaban ahí emocionados con el Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 6 y en el versículo 60. Después de Jesús explicarle las implicaciones que tiene ser un seguidor de él, nos relata el versículo: entonces al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y avanzamos en el capítulo y llegamos al 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y cuando llegamos, y eso será más adelante, al final de su ministerio, mucha gente que lo había aclamado apenas unos días antes, el domingo que le llamamos Domingo de Ramos, la entrada triunfal, entró sobre aquel borriquillo y la gente poniendo palmas y recibiéndolo, y apenas unos 5 días después estaban gritándole ante Pilatos: crucifícale. Y habían visto las señales maravillosas que había hecho. Así que, terminando esta semana, solo dejo esto. A veces en las iglesias hay gente que quiere quiere ver señales, ¿verdad?
le piden al Señor que se manifieste, que haga milagros, que haga cosas espectaculares y quieren que con eso como que van a tener una vida cristiana más espiritual. Pero nosotros podemos ver aquí que no porque hayan señales y milagros, la gente va a tener madurez en Cristo. Y una segunda pregunta que nos podríamos hacer es, siendo un enfoque metafórico, ¿cómo está mi atrio? Y si yo puedo decir mi atrio, mi corazón y mi vida personal, ¿cómo está? ¿Está para lo que debe ser, para caminar en pos del Señor, o me he alejado? Estoy metido en otro montón de cosas, mi vida está caminando por otro rumbo, y si el Señor nos hiciera una visita, la pregunta es si tendría que hacer agarrar unos lazos, ¿verdad? Y con mucho cariño tener que hacer una limpia dentro de nosotros. Lo mejor es que tomemos la iniciativa y que nos pongamos a cuentas con el Señor y que le digamos, Señor, mira, tengo estas áreas de mi vida que están feas, he cedido, he fallado, las pongo delante de ti, las confieso y las traigo, porque quiero que el perdón en Cristo Jesús sea una realidad en mi vida. Así que nos vamos a despedir con este pensamiento y vamos a abrir el tiempo para intercambios. Pudimos ver cómo Jesucristo de una manera sorprendente retira a todas estas personas que estaban en este lugar, en esta parte del templo o en el atrio de los gentiles, y lo hizo de una manera adecuada, desalojó el lugar sin una violencia extrema, sin lastimar a nadie, pero también pudimos ver cómo los portavoces de los judíos cuestionan a Jesucristo y no le preguntan tanto por qué fue que hizo lo que hizo, sino están preguntándole con qué autoridad lo hiciste, y cómo Jesucristo de una manera interesante da la respuesta, y una respuesta que tiene su presentación final hasta que Él cumple su ministerio cuando resucita de entre los muertos. Muy bien, la próxima semana seguiremos con el capítulo 3.